Bien, es momento de entrar a la zona de entrevistas y como sucede frecuentemente en estos días, vamos conociendo candidatos a concejales, a diputados. La idea es que todos pasen por aquí y que puedan tener una llegada también a nuestro público, a los que nos acompañan en la tarde. Y él, entiendo yo que es un viejo conocido también ya, ¿sabes? Porque tiene un trabajo importante desde su activismo, desde obviamente cuidado de las mascotas. Lo habrán visto por ahí, seguramente, ¿eh? Y obviamente está también muy metido en la política. Lucas Gómez, ¿cómo andamos, Lucas? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Por favor, ¿cómo vienen siempre. marchando estos días? Bien, la verdad que muy bien. Tenemos muy buena onda con la gente. Como decís vos, ya hace varios años que estamos con esto. O sea, no es que un día nos levantamos y dijimos, che, bueno, vamos a ser candidato y vamos a hablar de esto. Porque como lo hacen la mayoría, digamos, cuando llega la época de elecciones, plantean temáticas nuevas o viejas, pero siempre son cuestiones de contexto, de coyuntura, digamos. Nosotros venimos trabajando hace un montón de años, entonces también estamos bastante tranquilos con eso, porque la gente sabe que lo que estamos haciendo no es ninguna venta de humo, sino que es algo real. Eso es lo que estamos en el medio, lo podemos certificar, porque obviamente lo hemos visto a Lucas o en algún clip, en algún video de presentadores o de cronistas, y eso hace un tiempo largo. ¿Molesta un poco eso también? Bueno, en el caso de las mascotas, hay un caso reciente, ¿no? De un concejal que ahora dejó de ser de la UCR y pasó a ser justamente de la Libertad Avanza, ¿no? No te quiero meter en una polémica. No, yo no tengo ningún problema de hablar de nada ni de nadie, digamos. De hecho, Pablo éramos parte del mismo partido, planteábamos cuestiones similares hace varios años atrás. Yo creo que él le mintió a la gente. Estamos hablando de Pablo Garnier. Sí. Descaradamente cuando comenzó a hablar de un hospital público veterinario, que es algo que por ahí la mayoría de la gente cuando lo escucha suena bien y está bueno, y todos creemos que o soñamos en algún momento con que Posadas pueda tener un hospital público, pero la realidad es que es muy complicado hoy, que nosotros tenemos situaciones previas que hay que resolver para poder pensar en un hospital público. Por eso nosotros hace varios años venimos planteando que hay que castrar de forma masiva, porque por la cantidad que hay, ¿no? Entonces, si hoy para sacar un turno en el IMUSA para castrar es complicadísimo por la cantidad de gente que intenta llevar a sus animales a castrar, hay que pensar en cómo sería ese hospital público si un montón de gente tiene que llevar a sus animales por diferentes cuestiones. Y Lucas, desde tu conocimiento y tu expertise trabajando justamente en la temática, ¿es muy difícil armar un esquema para hacer esa castración masiva, ya que estamos hablando de las mascotas en primera instancia? No, yo creo que lo que falta, y es lo que nosotros proponemos en sí, es impulsar justamente o hacer presión para que se tome una decisión política, porque esto tiene que ver con una decisión política. Primero hay que pensar en aumentar el presupuesto para el IMUSA, eso es totalmente necesario. Lo venimos diciendo hace 4 años atrás, lo seguimos diciendo ahora. Tiene que haber más veterinarios, tienen que estar mejor pagos, obviamente, tienen que haber más insumos, tienen que haber más quirófanos móviles, tienen que haber más concientización en escuelas, en colegios, en espacios públicos. Pero yo creo que más allá de la modificación del IMUSA que está por calle 115, que está bueno desde afuera y desde adentro también, pero se sigue castrando prácticamente lo mismo. ¿No? Y también hay esquemas fallidos también. A mí me sorprende cuando, y esto lo hemos dicho acá, siendo una crítica constructiva, cuando te dicen, no, y hay solamente 5 turnos, 10 turnos, y vos decís, bueno, a 5 a 10 turnos en una semana y no alcanza, obviamente. Imposible, porque están naciendo muchísimo más de lo que se va castrando, digamos. Y cuando yo hablo de concientización, que es algo que por ahí a veces como que pasa de largo, digamos, es algo muy importante, porque la mayoría de la gente no sabe por qué es importante castrar y cree que solamente castrar sirve para evitar futuras camadas de cachorros que probablemente terminen en situación de calle, sino que lo más importante de
castrar es que estamos pensando en la salud Claro, de en nuestros la sanidad. animales. Por ahí, hay un montón de enfermedades que se generan justamente por no castrar. Nosotros estamos con un caso ahora con nuestra fundación. No solemos hacer rescates como fundación, porque si no se vuelve Claro. realmente muy complejo, porque todo el mundo te empieza a enviar fotos, videos, porque la situación es realmente crítica, pero hay ciertos casos que a uno le impactan, ¿no? Y bueno, ayer justamente me llegó la imagen de una perra con un tumor en una mama de casi 5 kilos, o sea, es una perra Tremendo. que no puede ni siquiera caminar y que está así hace más de un año. Entonces, así como ese caso, que bueno, fuimos, le buscamos, mañana tiene su cirugía y esperemos que salga todo bien. Así como ese caso hay un montón, o sea, hay Claro. muchísimos casos. Y justamente los tumores en las mamas son muy comunes por no castrar. Claro. Y eso son cuestiones que la gente no sabe, o que la mayoría de la gente no sabe. Entonces está bueno pensar en un trabajo desde la municipalidad, desde el IMUSA, desde de los diferentes grupos, fundaciones, asociaciones que hay, para trabajar en conjunto y concientizar también. Hay que ir casa por casa, así como se hacía con el dengue, hay Claro. que hacer exactamente lo mismo acá, ir a los espacios públicos. Nosotros con la fundación fuimos a muchas escuelas, tanto este año como el año anterior, como el anterior. Y uno ve que en los chicos hay un interés distinto, Sí. que está bueno plantearlo a futuro. ¿Por qué? Porque el cambio real va a venir de la mano de ellos. O sea, Tal cual. la idea, que es lo que yo siempre digo, en cualquier colegio, escuela, es, ustedes tienen que pensar que de acá a 20, 30 años, cuando ustedes tengan mi edad, tienen que pensar o soñar en una ciudad sin animales en situación de calle. Y castrando Claro. se reduce el maltrato, castrando se reduce el abandono. Entonces, es necesario pensar de forma integral tanto la concientización, la educación y las castraciones. A mí me gusta la gente que se apasiona con los temas que le gusta, ¿viste? Porque eso lo transparenta. Es como cuando nosotros hablamos de los medios. Acá está Cami, que es bastante crítica. Yo la sigo a veces en las redes, puntualmente en X. Ahí por ahí veo alguna cosita. Y viste que a los que nos gustan, nos apasiona. Cuando hablamos con Lucas de este tema, yo sé que le apasiona y está bueno porque la gente recibe ese mensaje y que hay un concejal que quiere hacer algo serio, un candidato a concejal que quiere hacer algo serio. Y me voy a meter ahí ya un poco más en lo político y obviamente consultarte, Lucas, cómo ves el escenario. Entiendo yo que bueno, la UCR tuvo un nexo, un movimiento. Siento yo, esta es una mirada particular, siento yo que hoy es, esta UCR que quedó es la oposición real, constructiva, ¿no? Y que se quedaron los que tienen firme convicción. No sé qué lectura hacen ustedes hacia adentro. Bastante similar a lo que planteás. Yo creo que hoy la Unión Cívica Radical, o sea, los que nos quedamos acá somos los que no tenemos precio, digamos, básicamente. Los que realmente tenemos una convicción firme, tenemos una forma de pensar, venimos trabajando hace muchísimos años. Y estamos plantados en el mismo lugar de siempre. Estamos frente de la renovación, enfrente de varios espacios provinciales que muchísimas veces juegan a esta cuestión de ser opositores y que después terminan siendo fieles a la renovación en sí. A ver, a mí me da gracia hoy porque veo, digo, venía charlando recién con un amigo que me decía, no, pero hay ciertos candidatos que están diciendo tal y tal cosa de la suba de la luz o del transporte público. El ejemplo de Pablo que recién decíamos. Y yo le decía, y bueno, pero fue 4 años concejal y ahora recién se dio cuenta que hay que hablar del aumento de la luz, que hay que hablar del transporte público, de los aumentos, etcétera, etcétera. O sea, la mayoría de los candidatos, la mayoría, y a mí me gustaría que la gente se siente a pensar y a analizar candidato por candidato y que mire para atrás, o sea, que mire dónde está parado y dónde estaba parado alguien antes. O sea, si yo estuve varios años criticando a la renovación o al gobierno nacional
y de repente me levanto un día y empiezo a hablar bien o soy parte de ese esquema al que critiqué durante toda mi militancia, entonces algo no está bien. O sea, yo particularmente no confiaría en alguien que se pasó la vida criticando a un esquema y que hoy está jugando dentro de ese espacio político. Entonces, muchísimas veces, vos bien lo decías recién, hablás con mucha pasión con respecto a los animales. Bueno, también lo hago desde la política, porque milité toda la vida en el mismo espacio. Yo no tengo apellido, no soy hijo de nadie. O sea, soy hijo, sí, de mi vieja, no por ama de apellido. casa que hoy trabaja en limpieza en una clínica, y de mi viejo, camionero desde los 14 años, pero no tengo ningún apellido. Y acá pareciera que en la provincia, en Posadas y en muchísimos lugares del país, para ser político o para ocupar una banca, uno tiene que tener un apellido político, o sea, la famosa casta. No quiero usar mucho la palabra casta porque dice, no, bueno, Milei, qué sé yo. No, bueno, pero es lo que pasa. Pero pasa en todos los partidos políticos, inclusive en el radicalismo, bueno, pasó durante muchísimos años. Entonces, yo elegí ser parte de la Unión Cívica Radical y de la Franja Morada en la Facultad de Humanidades. O sea, yo elegí el espacio donde estuve siempre en el mismo lugar, milité toda la vida en el mismo espacio. Entonces, realmente me genera muchísima bronca cuando veo o cuando, si este es hijo de aquel que fue diputado, entonces este tiene más chance que vos. Yo era parte del esquema de Martín Arjol, por ejemplo. Siempre estuve con él, o sea, uno confía... No puede ver el tránsito que uno hizo, no puede ver lo que va a pasar en el futuro. Y en su momento era, yo, habiendo hecho todo el camino, si se quiere, consideraba yo y mi grupo que yo podía ser candidato a concejal. Pero ¿qué pasó en Girón? No, el candidato va a ser Rodrigo de Arrechea, la sangre azul, la casta radical, que era un tipo que se había ido y que volvió. Claro. Tuvimos discusiones, me banqué, dije lo que tenía que decir dentro de mi espacio, pero me banqué. A la siguiente dije, bueno, ahora es mi turno. Voy de vuelta y digo, claro, yo quiero ser candidato. No es que quiero que me regalen nada, quiero ser candidato. No, va a ser Pablo. No, porque él es el apellido, porque en Posada, porque esto, porque aquello. O sea, solamente porque su papá fue diputado, su abuelo fue intendente en El Soberbio. Entonces casi como una especie de trono que se va pasando de generación en generación. Claro. Y yo siempre digo exactamente lo mismo. Yo soy un tipo igual que el resto. O sea, que puteo cuando sube la luz, que le dan bronca un montón de cuestiones que le cuesta, digamos, llegar a fin de mes, o porque encima uno ayuda a un montón de gente, porque cuando uno hace política también está esa relación de decir, bueno, si vos haces política tenés que hacer todo y vos tenés que ayudarle a todo el mundo. Obviamente que no se puede, más cuando vos estás parado en la vereda de enfrente, en una provincia hiperconcentrada, donde hace más de 25 años que gobiernan los mismos. Entonces, cuando te plantean situaciones de decir, che, hay que mejorar esto, o hay candidatos de la renovación que te dicen, no, porque yo quiero esto, yo quiero aquello. Pero si ustedes son gobierno, háganse cargo. O sea, ¿por qué no plantearon esto antes? ¿Por qué lo están planteando ahora? Solamente de forma coyuntural. No, porque en tal barrio estamos haciendo un operativo de salud, un operativo de esto. ¿Y por qué no lo hicieron antes? Entonces yo creo que esta vez, sinceramente te digo, yo veo que la gente realmente está harta, está cansada, ve el agotamiento de un modelo que se llama renovación, pero que no renueva, o que renueva las caras de los que están abajo, pero los que están arriba siguen siendo exactamente lo mismo. Es un escenario, insisto, político muy interesante para los que nos gusta el análisis, porque tenés aquello que está hace un tiempo, tenés lo otro que es muy difícil de entender también cuál es el mensaje que llevan, porque uno no lo identifica en qué cajón va. Por eso digo que la UCR tiene acá una chance interesante política, ¿no? Que están los que se quedaron
Y que también muchos de los que se fueron, los más jóvenes te dicen, el éxodo se dio cuando empezamos a ver que eran 3 o 4 nomás que tocaban la pelotita y el resto mirábamos de lejos. Después cada uno elige, ¿no? Se va o viene o se queda. En el caso de Lucas eligió quedarse, obviamente está con su equipo. Mira, fíjate, en el caso de ese esquema, Arjol, Pablo, Rodrigo, etcétera, ese esquema, hoy están con Milei y hablan de la casta. O sea, es el colmo de la caradurez. ¿De qué casta me vas a hablar? Si los padres de todos ellos fueron, todos fueron o diputados o concejales o lo que sea. No tienen idea lo que es nacer y estar digamos, que a tus viejos realmente le cueste poder llegar a fin de mes. No tienen idea. Y quieren venir a hablar de la casta. O sea, sinceramente me genera una bronca interna porque digo, vos no podés ser tan cara dura de salir a hablar de la casta, de la motosierra, que se yo, empezá por vos, ¿entendés? O sea, pero bueno, insisto, quiero dejar esto más que nada en claro que la gente sepa o yo le pido al menos que analice a cada candidato de dónde viene, qué hizo en estos últimos tiempos y hacia dónde va, más allá del apellido, más allá del espacio político, porque hoy hay una confusión muy grande, o sea, hubo un éxodo de varios partidos, gente que estaba en el radicalismo y hoy está con Milei, libertarios que están con la Renovación, libertarios que están con, no sé si con Milei o con quién, partido libertario donde están los otros, gente radical que se fue a la Renovación, hay como una mezcla. Está mezcladito, Y nos pueden decir un montón de cosas a los radicales, pero nosotros seguimos estando en el mismo lugar de siempre. Los que estamos acá seguimos estando en el mismo lugar de siempre, planteando las mismas cuestiones. Lo único que voy a decir es que si Lucas llega a ser concejal, le va a poner picante al HCD. Te digo ya, eso de entrada. Chocho, tengo 30 segundos porque ya en un rato llega Guido. No yo, porque a mí, la verdad que yo los expongo acá a ustedes para que ustedes puedan de alguna manera contarle a la gente, pero en 30 segundos en esa cámara está el posible votante, ese vecino, esa vecina que está esperando una propuesta. ¿Cuál es la propuesta? ¿Por dónde sentís vos que te va a acompañar con el voto? Solamente a modo de ejemplo, nosotros hace 4 años atrás, yo fui candidato, planteaba que había que castrar de forma masiva en Posadas. No me tocó llegar. ¿Y qué hice? ¿Me quedé sentado? Para nada. Comenzamos a castrar nosotros. O sea, nosotros comenzamos a juntar fondos propios. Vendíamos pizza prelita, hacíamos bingo, hacíamos de todo. Y llegamos a 580 castraciones con nuestra fundación, además de visitar más de 100 escuelas, colegios, de pintar murales, de hacer cuchitas recicladas, un montón de cosas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que hay que ponerse del lado del hacer, hay que dejar de vender humo. Puede ser que, no puede ser que todos los candidatos ahora se sienten y hablen y digan que van a hacer una cosa, que van a hacer otra, y es siempre lo mismo. Se acuerdan solamente en época de elecciones. Nosotros tenemos cómo demostrar que hay que hacer las cosas, que hay que hablar más, que hay que hablar menos y hay que hacer más. Gracias, Lucas. Gracias que sea con éxito.